Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Con esta imagen virtual de un mundo paralizado le traemos una reflexión. Esta es una imagen de la ciudad de Las Vegas. Traemos una pequeña reflexión, una corta reflexión acerca de Zaqueo. Todo el mundo hemos escuchado hablar de Zaqueo, el cobrador de impuestos. Vamos a tener una lectura en el libro de Lucas 19, versículo 1 al 10. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, o sea, él era cobrador de impuestos, procurando ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, que Jesús había posado a entrar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice que Zaqueo subió a un árbol sicómoro. Un árbol sicómoro, de acuerdo a lo que dicen los historiadores, es un árbol oriundo del Medio Oriente, del norte de África. Dice que es similar a la higuera y da un fruto pequeño, similar al higo, pero no es tan bueno como el higo. Y tiene una madera resistente, y lo usaban antes para fabricar ataúdes. Cuando alguien subía a ese árbol, los demás lo miraban con desprecio y con lástima, porque esa era la última opción que tenía una persona cuando no tenía nada, que estaba bien en mala, bien en olla, como decimos nosotros. Esa era la única opción que tenía ya para comer, y se subía a ese árbol de sicómoro. Cuando una persona subía a ese árbol, todo el mundo lo veía y decía: wow, que ya estaba en mala. Y a Zaqueo, con todo ese rico, dice que era un hombre muy rico porque él era cobrador de impuestos. A él no le importó lo que pensaran las personas. Él subió a ese árbol, se despojó de su orgullo. Dice que él era pequeño de estatura. Yo digo que quizás él a las personas no le caía muy bien también, porque era cobrador de impuestos y a veces personas que no le gusta pagar. Entonces, al Zaqueo ser pequeño de estatura, no podía mirar alrededor de la multitud. Y quién sabe con el desprecio que lo miraban, porque dice que ellos criticaron cuando Jesús entró a comer con él. Pero él sentía la curiosidad o quizás la necesidad de ver al maestro. Quizás él no imaginó que a partir de ese día su vida daría un giro de 360 grados, porque tendría un encuentro con el maestro. En la antigüedad, cuando llegaba una persona importante, cuentan, las personas subían a los techos de la casa, y no era ilegal, porque esa era la manera que ellos tenían de poder mirar a esa persona importante. Y parece que se subían en los techos de la casa, pero no tenían acceso al interior de la casa, y era permitido. Quizá el pueblo quizá Zaqueo más bien pudo haber hecho eso de subirse a una casa, pero quizá no pudo, no se sabe. Quizá era porque era muy pequeño, no podía subir o no tuvo tiempo. Pero yo pienso que al él tener suficiente dinero, también podía buscar otra manera de pagar para poder subirse a un lugar o alquilar un camello, no sé. Podía usar cualquier otro medio para subir y poder ver al maestro. Pero también quizá no tuvo tiempo, porque dice que él fue corriendo al encuentro, y ese fue el primer árbol que encontró. Esa fue la única manera que encontró. Las personas comenzaron a murmurar a Jesús porque él estaba comiendo con un pecador, pero son unos envidiosos, porque de entre la multitud Jesús lo eligió a él.
él sabrá por qué lo eligió a él. Con todo y ellos tenerlo de menos, que era un pecador, no sé por qué, cuál era el motivo que ellos tenían. Pero Dios solo mira el corazón y no la cara. Él no mira la carrocería, solamente Él mira lo que nosotros tenemos dentro. Porque, déjeme decirle algo, si Zaqueo hubiera sido otro, yo me imagino que ese era un hombre muy echado para adelante, porque no le caía muy bien, parece, a la gente al tener dinero y todo. Pero en ese momento él tenía esa necesidad y él se despojó. No importa que lo criticaran, él diría, me van a criticar, pero no importa, porque yo quiero ver al maestro. Él se humilló. Él se humilló y subió a ese árbol, y quizá esa fue la manera de que Jesús miró su corazón, porque quizá los otros querían subirse a ese árbol y porque la gente no lo murmuraran y dijeran que quizá estaban en mala porque se habían subido a ese árbol, no lo hicieron. Pero sin embargo, él se despojó de su orgullo y de toda la vanidad que él podría tener por el dinero que tenía, y él subió a ese árbol sin importar lo que las personas pensaran. Yo pienso que Jesús miró su corazón. Así es que si tú quieres, anhela un encuentro con el maestro y quizás tiene temor por el que dirán, por la crítica de la gente, ya sea por el estilo de vida que tú hayas tenido o que esté viviendo, o en la vida oscura que quizá en la que tú estés metido, sea lo peor, no importa lo que sea, lo peor que tú hayas hecho. Porque mira, la gente dijeron que él estaba cenando con un pecador, o sea, criticando a Jesucristo. Y quizás a veces hay muchas personas que quieren buscar de Dios, pero tienen miedo quizás el que dirá, no, porque hay personas que dicen, mira, este pecador, esta prostituta, después que se cansó de coger hombre, este ladronazo. Pero dice la Biblia que la medicina es para los enfermos, y eso fue lo que Jesucristo vino a buscar, lo perdido. Y yo quiero decirte que la sangre, si tú sientes la necesidad de tener un encuentro con el maestro, no lo pienses dos veces. No importa qué tan profundo tú estés, no importa qué tan profundo tú hayas caído. Adelanta, bájate de ese sicómoro, como se bajó Zaqueo, a tener ese encuentro con el maestro. ¿Cuál es tu sicómoro? Puede ser orgullo, puede ser temor a lo que digan, no importa cuál sea, o una raíz de amargura que te deja salir de ahí para tener un encuentro con el maestro. No lo pienses dos veces, ábrele tu corazón, recibe a Jesucristo para que sea el rey de tu vida. Y déjame decirte que la sangre de Él restaura y liberta. La conclusión de esta reflexión, yo pienso que Zaqueo se humilló y subió al árbol, sin importarle el qué dirán. Pero como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 23:12 y en Lucas 14:11, dice que el que se humilla, Dios lo exalta. Él subió a ese sicómoro y se humilló ante las personas sin importar lo que ellos pensaran, pero el Señor lo exaltó en público. Cuando tú te humillas en privado, el Señor te exalta en público. Él se humilló, aún dentro de su corazón pensó, me estoy humillando, pero el Señor lo exaltó, yendo a cenar con él, y los otros se estaban muriendo de la envidia. Pero ¿qué sucede también? Zaqueo mostró frutos de arrepentimientos, porque si le había cobrado de más a alguien, le iba a cobrar, se lo iba a devolver cuadruplicado. Porque a veces no es decir, recibimos a nuestro Señor Jesucristo, tenemos que mostrar frutos de arrepentimiento, que las personas que nos conocieron antes vean un antes y un después y digan, verdaderamente esta persona es nueva criatura, esta persona tiene al Señor en su corazón. Porque no podemos decir que tenemos al Señor y seguir la misma vida y la misma actitud y el mismo comportamiento que teníamos antes. Zaqueo mostró frutos de arrepentimiento. Si decimos que tenemos a Cristo y no ha habido cambio, tenemos que revisarnos. Tenemos que revisar nuestra vida a ver en qué estamos fallando, y necesitamos tener ese encuentro genuino. No busques excusa, bájate de ese sicómoro y ven a Jesús, clama a Él para que hoy llegue la salvación a tu casa, así como le dijo el maestro a Zaqueo. Que la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes. Les dejo con esta vista virtual de un mundo que está paralizado. Tenemos una vista de la ciudad de Las Vegas. Yo pienso que el Señor ha permitido esto. Entonces ahí ya todos estamos en familia, ya todos podamos tener una
comunión con el Señor, ya no tenemos excusa. Dirá el Señor, ya no tengan excusa, ya